Te arranca a grabar Ahí ya. Bueno, empezamos a grabar cuando quieras. dale. Hola, mi nombre es Agustina Griller, soy de la comisión número 15, mi DNI es 41 540 686 y junto a mi compañero, ¿Qué tal? Soy Cristian Alexis Borda, de la comisión 10. Mi DNI es 426844197 y junto acá a mi compañera Agus vamos a explicar nuestro trabajo en el video. el tema que elegimos es el análisis de algoritmos. Eh, Nos estamos basando en la medición de tiempos de ejecución y su eficiencia. Un algoritmo es básicamente una secuencia finita y ordenada de diferentes pasos, y esa secuencia obviamente tiene un tiempo en el cual se ejecuta. Lo que nos interesa a nosotros es poder aprender observando con dos diferentes soluciones a un solo problema, si el rendimiento y el tiempo que tardan es diferente entre sí dependiendo de la metodología que utilicemos para resolver ese problema. Bueno, antes de empezar, aprovechamos nuevamente para hacer una mención de que los algoritmos son un conjunto de pasos ordenados que se utilizan para resolver un problema. En este caso, vamos a estar utilizando distintos algoritmos para resolver lo mismo de diferentes formas. Nuestro objetivo, básicamente, viene del interés que nos generó poder observar cómo a partir de dos soluciones, en este caso en realidad sumamos finalmente una tercera con recursividad, que se basan en resolver el mismo problema, es decir, la suma, cómo podemos observar cómo difieren entre las tres soluciones el rendimiento de un programa para resolver la misma tarea. Esto nos pareció muy interesante porque consideramos que cuando un programa debe ejecutar grandes volúmenes de datos, este tipo de análisis son muy importantes para poder entender cómo debería funcionar el mismo y cuál sería la mejor forma de hacerlo más eficiente también. Exacto. Para lograr nuestro objetivo, nosotros tenemos un marco teórico en el cual utilizamos lo que vendría a ser la notación Big O. Es una notación que nos permite describir cómo crece el tiempo de ejecución de un algoritmo a medida que aumentan la cantidad de datos de su entrada. Se enfoca más que nada en el comportamiento del algoritmo a gran escala, ignorando las variables, por ejemplo. La notación Big O tiene diferentes tipos de complejidad dependiendo del algoritmo. En nuestra notación Big O va a tener diferentes tipos de complejidad basado en esto que decíamos de la cantidad de datos que ingresan al programa, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos O de 1, es una cantidad de datos fija, va a ser la misma siempre, entonces no va a afectar al tiempo que tarda en ejecutarse. Después tenemos O de n veces, es decir, una forma lineal, o sea, la cantidad de veces que pongamos nosotros en una iteración, por ejemplo, va a ser nuestro tiempo de ejecución. Después tenemos O de n al cuadrado, que ahí ya se suma de forma cuadrática el tiempo proporcionalmente, se puede decir que es una especie de línea logarítmica, como habíamos visto en el anterior gráfico. Y después tenemos lo que deben ser O de 2 a la n veces, y es una forma exponencial de complejidad, que es la que más tiempo tarda en ejecutarse porque se va duplicando con cada aumento de datos que tenemos nosotros al el tamaño de entrada de n. O sea que el tiempo aumenta, por ejemplo, tenemos 2, después tenemos 4, después tenemos 8, así hasta la cantidad de iteraciones que nosotros hagamos. Para finalizar nuestro marco teórico, queremos mencionar también un poco sobre la eficiencia algorítmica. Al programar, los algoritmos funcionan algo así como si hicieras una receta. Para poder realizarla hay que seguir un paso a paso. Pero no todas son o funcionan de la misma forma, incluso si quisiéramos llegar al mismo objetivo. En los algoritmos pasa algo similar, no todos consumen ni el mismo tiempo ni la misma cantidad de memoria. Por eso es importante distinguir entre eficiencia temporal y espacial, es decir, cuánto se tarda y cuánta memoria ocupa. Evaluarlas nos va a ayudar a poder escalar mejor los sistemas cuando necesitemos ingresar un volumen de data grande. Esto nos va a permitir poder definir de una forma mejor cuál es el algoritmo más eficaz para cada solución que queramos implementar. Los recursos que utilizamos para poder llevar a cabo nuestra prueba son Python, dentro del cual utilizamos el módulo time para poder entender los tiempos de ejecución que estábamos analizando, el IDE de Visual Studio Code, con el cual también hacemos las pruebas de ejecución de nuestro algoritmo, y GitHub para poder compartir entre ambos un repositorio en común y subir en conjunto los cambios que íbamos realizando. Ahora vamos a pasar con lo que viene a ser nuestro caso práctico, es decir, el código el cual estuvimos desarrollando para poder englobar nuestro marco teórico y nuestro objetivo. El caso es simple, la verdad, no tiene mayor complejidad, pero la verdad que nos permite analizar perfectamente el problema que nosotros estamos intentando exponer, ¿no? Que vendría a ser los diferentes tipos de ejecución y cómo esto nos interfiere tanto de forma temporal como espacial. Bien. Yo voy a iniciar haciendo una pequeña explicación de cómo fuimos estructurando nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama Trabajo Práctico Integrador, Programación 1, dentro del cual tenemos 4 archivos Python. Decidimos realizarlo de esta forma porque nos parecía más práctico y más prolijo para poder explicarlo luego y poder hacer entender de una forma más simple cómo fuimos analizando cada una de las ejecuciones.
La función principal es main.py, dentro de la cual ejecutamos el resto de los métodos que necesitamos llamar, como los que están dentro de análisis.py, algoritmos.py y tiempos.py. Contenemos un README también con algo de información general de nuestro proyecto. Este lo pueden ver desde nuestro repositorio de GitHub. Y en la ventana archivos contiene toda la parte teórica del PDF y de la PPT. Vamos a realizar una comparación con una suma iterativa y con una suma a través de una fórmula. Finalmente, luego de las últimas unidades de la materia, decidimos también sumar una suma con recursividad, porque nos parece interesante también ver qué ocurre con la recursividad cuando se aplican muchos datos o un volumen mucho más grande de datos que la recursividad puede soportar. El primer método, que es el de suma iterativa, se encarga de, con un ciclo for, recorrer n números, es decir, el valor que queramos sumar como máximo. En nuestro caso, para que recursividad funcione, utilizamos a n con un valor de 900 y inicialmente también hicimos pruebas con n valiendo 10.000. Fue ahí cuando con recursividad se rompe. Entonces, en suma iterativa, n va a estar recorriéndose la cantidad de veces necesarias, sumándose y retornando el valor total de la misma. En suma fórmula, directamente aplicamos la fórmula de Gauss. Entonces, n va a estar valiendo directamente el valor del resultado de la fórmula, independientemente de la cantidad de números que contenga n. Es decir, si n en suma fórmula vale 10, va a tardar lo mismo que si n valiera 10.000. Finalmente, suma recursiva lo que realiza es un llamado a sí misma para ejecutarse constantemente hasta que n valga 0. Esto se va a estar ejecutando la cantidad de veces del valor corresponda a n. Algo muy similar a lo que ocurre con el ciclo for. Luego, para poder evaluar todos estos tiempos, decidimos hacer un método de medición de tiempo aplicando el time, como mencionamos anteriormente. Esta función recibe qué función vamos a ejecutar, es decir, esta o esta, en base al parámetro que recibe como número. Resultado va a estar valiendo el nombre de la función. Eso va a hacer que la función se llame con el valor de n para que se ejecute la n cantidad de veces que necesitamos o se genere la fórmula efectiva para esa n. Y finalmente nos va a estar dando el tiempo de ejecución de demora que duró este proceso. Finalmente vamos a estar retornando el inicio y el fin del resultado, es decir, del valor de n. Este sería el resultado de la suma de n. Este es nuestro archivo main.py, que vendría a ser nuestro programa principal. Como utilizamos una forma de modulización, o sea, un programa en módulos, a través del from llamamos los diferentes módulos de nuestro programa para poder ejecutarlos dentro del programa principal. Esto nos permite hacer mayor eficiencia y a la vez que el programa sea mucho más legible y más entendible sin tener necesidad de tener muchas funciones dentro de un mismo archivo.py y que sea un tanto engorroso. Tenemos la función main, que es nuestra función principal, inicializamos nuestro valor de n. En este caso tenemos un valor de n de 10.000, que es uno de los valores más altos, y al llegar en este valor realmente no nos funciona porque cuando utilicemos lo que vendría a ser la suma recursiva, nos va a tirar un error de profundidad de recursividad. Es decir, que se repitió tanto que la cantidad de tiempo y la cantidad de datos exceden lo que puede manejar Python. Exceden lo que puede manejar la recursividad de Python. Luego de inicializar nuestra variable y elegir el número de veces, el número de n, las veces que se va a ejecutar el programa, tenemos el llamado a los métodos para poder, por una parte llamamos el método de nuestro medir tiempo, o sea, la función time, la librería time, para poder medir cuánto tarda en ejecutarse en este caso el algoritmo de suma iterativa. Imprimimos el resultado de esto, simplemente con un prim, lo que vendría a ser lo que tardó el tiempo de ejecución de la suma iterativa. Después, lo mismo se va repitiendo abajo, vamos llamando a los diferentes métodos. El que siempre se repite, el que siempre ejecutamos es medir tiempo, que es parte de nuestras funciones principales con este algoritmo, que es poder diferenciar el tiempo que tardan en ejecutarse los algoritmos de sumas. De los tres tipos de sumas que elegimos, que en este caso son iterativa, fórmula y recursividad. Al final de todo tenemos un print que nos dice la eficiencia del algoritmo y nos va comparando la cantidad de tiempo que tardan estas tres diferentes sumas, nos va a decir cuál fue la más eficiente en volumen de datos y en lo que vendría a ser el tiempo de ejecución más que nada. Ahí empiezo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser demostrar la funcionalidad del programa, haciendo unas pruebas como las que hicimos fuera de cámara antes de grabar. Primero vamos a ejecutarlo con el número n10.000 y vamos a ver cómo se demuestra el error que encontramos, que a partir de las 10.000 veces ya Python, o la función recursiva de Python, no es capaz de soportar la cantidad de datos y tiempo, y entonces el programa crashea tirándote un error. Bueno, vamos a estar ejecutando el proyecto con un debugger de Python para poder ir viendo línea a línea dónde va entrando la ejecución y qué realiza. Iniciamos inicializando la variable, como ya mencionó mi compañero, y la primera entrada va a ocurrir en medir tiempo con el método suma iterativa y el valor de n que mencionamos de 10.000. Con esta prueba lo que intentamos es demostrar la eficiencia de los tres métodos en grandes tiempos de ejecución,
para también demostrarles el error que se genera cuando la recursividad supera la cantidad de memoria que permite. En medir tiempo, asignamos el valor de inicio de la ejecución, que en este caso es esta, y llamamos a la función que le enviamos por parámetros, es decir, la función de suma iterativa, con el valor de n que enviamos también por parámetros. Esto va a estar entrando al archivo de algoritmos y ejecutando el método de suma iterativa. Lo voy a estar haciendo una única vez como para que también puedan observar el ejemplo. Finalmente, realizamos un grabado en la variable fin para saber cuál fue el tiempo de ejecución hasta que finalizó la iteración y devolvemos toda la información que mencionamos, recordando que el resultado sería el valor final que va a tener la suma iterativa. Una vez que realizamos los resultados y obtenemos toda la información para suma iterativa, se imprimen en la consola, como podemos ver acá, y realizamos los mismos pasos para la función de suma. Como pueden ver, la iteración va a ser una sola vez y va a ser quizá la que menor tiempo de ejecución va a estar generando. Eso lo vamos a ver en los resultados. Para cerrar nuestra ejecución de main y del resto del proyecto, vamos a estar haciendo una pequeña demostración de qué sucede con la función de recursividad. En este caso, vamos a estar mostrando la excepción que se genera cuando la recursión excede el máximo permitido por el proyecto. Para poder llevar a cabo una prueba sin errores, lo que hicimos adicionalmente fue modificar a 900 el valor de n y volver a ejecutar. Pasando n a 900, vamos a volver a repetir la ejecución y observar cómo se comporta el proyecto a través de la consola y de los logs que fuimos imprimiendo. Sabemos que esta vez va a ser la prueba con 900, que la suma iterativa después de la ejecución que ya demostramos en detalle es este resultado, lo mismo para fórmula, y finalmente recursiva. Sabiendo que en el punto de recursión no hubo errores, el proyecto pasa a comparar algoritmos, que es un método que nos va a permitir realizar el análisis de eficiencia. En este caso, lo que hacemos es comparar el resultado de los tres y con el método min evaluamos cuál fue el que menor tiempo demoró. Por ende, lo alojamos en una variable que va a determinar que fue la de mejor eficiencia y vamos a estar imprimiendo toda la información de ese algoritmo que fue el ganador. Acá, como pueden ver, el resultado es que el algoritmo más eficiente fue el algoritmo de fórmula, es decir, el que se ejecutó una única vez. Para resumir un poco, nuestro caso práctico, los algoritmos utilizados para llevar a cabo el análisis fueron suma iterativa, suma con fórmula y suma recursiva. En suma iterativa, al utilizar un for con un rango definido, la complejidad temporal fue de O en n, es decir, fue aumentando en base a cada iteración realizada. Pero en cambio, la complejidad espacial fue de O en n, O en 1, porque fue constante, ya que desde el principio se sabía y no hubo cambios en la cantidad de memoria que se iba a utilizar para la ejecución. Por otro lado, para la suma de fórmula, al haber sido una sola iteración y al haber sido un espacio específico y definido en memoria de la misma forma, la complejidad tanto temporal como espacial fue de O en 1, es decir, fue constante. Y para cerrar, la suma recursiva posee una complejidad temporal de O en n, ya que aumenta en base a cada iteración, a cada llamado a sí misma dentro del método. Tanto lo mismo para complejidad espacial, ya que la memoria dentro de esta llamada constante irá en aumento hasta que se cierre el número de llamados a la función o se alcance el máximo de recursividad permitido. Como parte de nuestra conclusión tenemos que vendría a ser la comparación y el análisis de los diferentes métodos de suma que utilizamos. La suma iterativa recorre cada número del 1 al n veces y los va sumando de 1 a 1. Es decir, que va aumentando, como decía mi compañera, de forma temporal, pero no va aumentando de forma espacial, ya que los datos con los que el espacio de memoria está definido desde un principio. Lo que tiene esta suma iterativa es que es muy lenta para volúmenes grandes de información, ya que los va sumando de 1 en 1 y eso genera una lentitud en el sistema en lo que vendría a ser la complejidad temporal. La fórmula, que fue la más eficiente realmente, es eficiente por lo mismo, ya que al realizar una sola iteración y hacer directamente la suma de una sola vez, ya tenés definido el espacio de memoria y el espacio temporal. Se ejecuta todo en una sola vez, no hace falta que el programa se repita ni que vuelva a sí mismo. Y la recursividad, que se llama a sí misma hasta que valga cero, es la menos eficiente por lejos, ya que a partir de grandes volúmenes, incluso te empieza a tirar errores, porque el programa no soporta esa cantidad de datos y de tiempo de ejecución. Y para concluir a nuestro análisis, nuestra elección del algoritmo ideal, en este caso de suma, fue la función con fórmula, como ya fuimos mencionando,
consideramos que la más óptima es la que ocupa menor volumen de espacio y tiempo. Creemos que en grandes cantidades de volumen o en proyectos con necesidad de tiempos de respuesta muy bajos, la elección del algoritmo va a impactar directamente en cómo va a funcionar nuestro programa. Por eso nos resulta importante realizar un análisis del rendimiento y la eficiencia de cada una de las soluciones propuestas y nos parece crucial para la vida útil de nuestro código. Esto nos va a ayudar a futuro a poder evitar fixes y mejorar los tiempos de ejecución. Fin.